Hemos venido conversando sobre la Semana Santa y sobre el significado de esto. Hemos hablado un poco también sobre las maras, sobre el problema de violencia que hay en el país, la participación de las iglesias para tratar de ir mejorando esta situación. Decíamos, Jorge, que este es un tiempo de conversión, es un tiempo en el que cada quien puede hacer una introspección, ¿verdad? Es un tiempo de resucitación también. Viene un nuevo gobierno, vienen nuevas oportunidades para el país. Se habla mucho del diálogo. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Ves la oportunidad de un acuerdo de nación realmente como lo que tanto hemos hablado que necesitamos en el país? No solo en temas como la violencia, sino en temas más amplios. ¿Cómo estás visualizando lo que está pasando? Sí, yo veo quizá la necesidad de un acuerdo de nación. O sea, creo que es impostergable desde los acuerdos de paz, que en realidad no nos trajeron paz, sino un cese del enfrentamiento armado. No se desmontaron las estructuras polarizadas del país, sino que se alimentó más el fuego de la confrontación entre hermanos, ¿verdad? Se polarizó políticamente el país y luego se han permitido pequeñas polarizaciones que dividen también a los salvadoreños. Creo que es hora de que los verdaderos líderes emerjan en El Salvador, no solamente los que son visibles ahí en los medios de comunicación, en el gobierno o en el resto del Estado, sino más bien que los salvadoreños que deseamos, ¿verdad?, vivir en paz y ansiamos el desarrollo, podamos desde nuestro metro cuadrado de influencia, o sea, los más cercanos, ejerzamos un liderazgo que lleve hacia la unificación y la pacificación. Es una necesidad y se presenta hoy la oportunidad de suplir esta necesidad con el cambio de gobierno, pero dependerá de que haya liderazgo de parte del nuevo inquilino de Casa Presidencial, de que haya un liderazgo fuerte y una apertura de parte de la cúpula del partido que lo llevó al poder, ¿no? O sea, que la cúpula del FMLN pueda igualmente ver hacia adentro, ¿verdad? Los cambios que tiene que hacer también, no embriagarse con el poder que representa manejar el Ejecutivo y su presupuesto, ¿verdad?, de 4.600 millones, sino más bien pensar en todos los salvadoreños. Yo creo que hay muchas cosas que nos unen, además de nuestro territorio, ¿verdad? Todos somos poseedores de una misma tarjetita que nos identifica personalmente. Además, creo que nacimos en esta tierra o nos hemos naturalizado en esta tierra. En fin, creo que todos deseamos el bien del Salvador, pero no se puede hacer sin una fuerte participación del Estado, con una visión de país y no una visión de partido. Yo creo que los años recientes de los gobiernos anteriores, tanto los 20 de Arena como los primeros 5 del FMLN, han carecido de poder suplir esa necesidad. No se pusieron a pensar en todos, sino se pusieron a pensar por sectores. Y yo creo que ya no se puede. O sea, de hecho, los resultados electorales dicen claramente que la mitad, ¿verdad?, optó por una de las opciones y fue la ganadora, y la otra mitad optó por la otra opción. Entonces, eso debería invitar a todos los políticos al diálogo, para que de ese diálogo se llame después al resto de sectores de la sociedad civil, las iglesias, las universidades, la empresa privada, y pueda tenerse un primer acuerdo sencillo, ¿verdad?, con aquellas cosas que son más urgentes y que nos unen. Creemos que están categorizadas perfectamente, ¿verdad? Aquí lo que todos necesitamos es paz y tranquilidad y luego libertad para trabajar. Entonces, eso nos lleva a que la inversión en seguridad pública, las ideas que se apliquen en seguridad pública tienen que ser consensuadas y luego implementadas rápidamente, porque no podemos darnos el lujo de un año más teniendo que pagar por entrar y salir de las comunidades, ¿verdad?, o perdiendo la vida por ir a trabajar. O sea, eso no se vale, no es permisible. Ya nos está ennegreciendo demasiado nuestro futuro. Y luego vendrán los temas como combate a la corrupción, transparencia, ¿verdad?, el tema tributario, que también se necesitan para financiarlo, pero se necesita antes que nada enfrentar el problema de la libertad. O sea, se nos ha quitado la libertad a nosotros, a nuestros hijos, a todos los que trabajamos en este país, de poder hacer lo más básico, de poder ir tranquilamente a comernos unas pupusas el domingo, de poder ir a nuestras reuniones litúrgicas. En fin, estamos como presos dentro de nuestro país, y el líder que no vea eso y que no se ponga a trabajar en eso realmente padece de una ceguera política enorme, ¿verdad? Y no va a trascender realmente como lo que necesitamos que trascienda,
en El Salvador. Yo creo que ya no necesitamos presidentes, sino estadistas, personas que verdaderamente encarnen la necesidad del salvadoreño y trabajen para eso, ¿verdad? Pero para eso tenés que quitarte el saco, la chaqueta del partido y ponerte la del país, algo que es una gran bandera salvadoreña en la espalda. Eso es lo que necesitamos. Igualmente todos los sectores, o sea, tenemos que desinvolucrarnos de lo nuestro, de lo personal, involucrarnos en lo nacional. Padre, una de las cosas que nos falta mucho es una reconciliación, ¿verdad? Yo recuerdo a Juan Pablo II cuando vino en el 83 y nos hablaba de ser artesanos de la paz, por ejemplo. Y sí, se firmó la paz, pero al final seguimos polarizados, seguimos peleándonos y matándonos entre hermanos. Este es un momento ahora diferente en el que deberíamos de hacer un llamado, tal vez, para que esto vaya cambiando. Yo creo que, bueno, en principio lo mejor que le ha pasado a El Salvador es el que estén dialogando las extremas. Eso es bueno, porque no se ponen con el auxilio de terceros para llegar a algo más, sino que directamente, está este grupo, este otro, pónganse de acuerdo. Pero sobre la reconciliación, yo creo que sí es importante. Una de las cosas que nos han metido aquí en este país y todavía se fomenta es la lucha de clases. La lucha de clases no saben cómo mina el alma, la conciencia de la persona. ¿Por qué? Porque es unos versus otros. O es aquel o somos nosotros. Pero en un país pequeño, un país con tantas carencias, con tantas limitaciones, pero también con tanta belleza y riqueza, yo creo de que tenemos que dar el salto y tenemos que dar el paso y comenzar a trabajar en esa sociedad reconciliada y reconciliadora. O sea, no solamente tenemos que ser también agentes de reconciliar a los otros. Y la Iglesia Católica en esto ha jugado un papel importante en distintos lugares del mundo. Solo la comunidad de San Egidio en Malawi, en estos países de Mozambique, directamente en África, hizo un papel importantísimo de reconciliación en la sociedad, que todavía se le reconoce, casi la postulaban para el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, a través de la fe, a través de la religión, logró entrar y hacer una mella en la sociedad para esta dimensión de la reconciliación. Y yo creo que aquí en el país las iglesias no lo hemos hecho el papel lo suficiente. ¿Por qué? Porque nos hemos limitado, y es importante hablar de la palabra, del perdón, etcétera, pero tenemos que ser más enfáticos en que tenemos que ser agentes de reconciliación y no gente de mal, y no fomentar esa lucha de clases, porque también se fomenta de un sector hacia el otro. O sea, no es que solamente los pobres contra los ricos, sino también a veces los ricos contra los pobres. Y en esta dimensión, las iglesias, tanto la iglesia evangélica como la iglesia católica, si llega toda esta cantidad de gente a nosotros domingo a domingo, o al culto que se vaya si es el jueves, si es otro día, ¿a cuántas personas pudiésemos influenciar positivamente para que ellos sean agentes de cambio? Y hoy, aquí en el país, urgentemente se tiene que trabajar en la reconciliación. Si nosotros no trabajamos en la reconciliación, que es un elemento fundamental, todas las demás cosas se pueden fundamentar en una base movediza. Primero la reconciliación, y yo creo que de la fe lo podemos lograr. Padre, a mí me llama la atención todo este manejo mediático que se ha hecho de Monseñor Romero, y más en esta administración. ¿Usted ve la posibilidad de que se pueda dar una beatificación de Monseñor Romero en un futuro cercano, o en la medida que esto siga así se aleja más esa posibilidad? Según la información que he tenido, y nada menos ayer me llamaba un embajador de El Salvador ante la Santa Sede, cómo van los procesos también en todo esto. El arzobispo va justamente al final de la próxima semana para allá, va a participar en la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, dos grandes papas que son símbolo para el siglo pasado, y entonces justamente va a haber una reunión también con el Papa directamente sobre este punto de la canonización. Se está pensando que el próximo año que Monseñor Romero cumple 35 años de su asesinato, sea beatificado, pero es obvio que hay un montón de cosas y de peros. ¿En qué sentido? Yo lo noté en una alcancillita que puse en San Benito. Yo puse una alcancillita de la Fundación Monseñor Romero porque se quiere erigir un monumento allá en una piazza del Giardino en Italia, en Roma, y entonces puse una alcancillita que lo anduvieron dejando en distintas parroquias para que la gente contribuyera. Y al final de un mes, yo voy a ver la alcancía y tenía $2.30. O sea, pero eso no es lo que me escandalizó. Lo que me dolió, y lo dije el día del 24 de marzo a la feligresía que estuvo de acuerdo conmigo, es
que dice la secretaria que llega un fiel de misa diaria, de comulgar, y le dice, ¿para qué tiene esta alcancía pidiendo para este guerrillero? O sea, a mí sí me dolió, porque primero no es un guerrillero. Lo que ha habido acá es una deformación del pastor de la iglesia salvadoreña, que nos confirmó en la fe y que nos dio la sucesión por 3 años. Él era el representante de los apóstoles y como consecuencia el que nos confirmaba en la fe. ¿De dónde nace? Nace justamente de estas corrientes ideológicas, una que lo abandera, poniéndolo con el Che Guevara, que no tiene nada que ver, o sea, con un asesino, hay que decirlo, con el Che Guevara, poniéndolo con otros guerrilleros que no tienen relación, como el señor Romero nunca anduvo un fusil, que la situación histórica, la coyuntura, lo hizo alzar la voz y que en ese momento se tenía que defender a los más desprotegidos y que desgraciadamente los más desprotegidos estaban en un sector, es una verdad. Pero vincularlo con una ideología es minimizar la figura de Monseñor Romero. Y se lo decimos para todos aquellos que pretenden quererlo y abanderarlo. No es esa la forma, porque primero no fue un ideólogo. El evangelio está por encima de la ideología. Y si le hicimos ideología, ya lo dañamos, lo derrotamos. Monseñor Romero está por encima de la ideología. Y en esta dimensión yo le decía a la gente en San Benito que uno de los problemas que tenemos es que mucha gente habla, pero no lo conoce. Y como dije Santo Tomás de Aquino, no se puede amar lo que no se conoce. Vayan a leer, y yo les dejé de deber, lean por lo menos un libro de Monseñor Romero, uno, y ahí comencemos a conocerlo. Pero también decirle a la izquierda, no se tomen ustedes patrimonio que no les pertenece, porque no es de una corriente ideológica, ni mucho menos marxista, que es atea, la corriente original. No, Monseñor Romero fue un hombre de fe y anunció el Evangelio y anunció a Jesucristo. Por lo tanto, creí en la vida eterna y en la resurrección. Entonces, no abanderarlo, sino dejarlo como lo que realmente fue el pastor de la Iglesia Católica en El Salvador. ¿Tú cómo ves la figura de Monseñor Romero? Bueno, yo creo que es bastante polémica, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad, si se hiciera una encuesta, ¿verdad? Para saber qué piensan los salvadoreños internamente de la figura de Monseñor Romero, creo que difícilmente pasaría la aprobación para que pueda ser canonizado, pueda ser elevado al nivel que en otros países y por la influencia de pensadores ha podido acumular. Entonces siempre tendrá ese estigma dentro de su imagen, ¿verdad? El haber participado de manera directa en nuestro conflicto, que fue un conflicto que dividió a la sociedad salvadoreña. Habrá que investigar un poco más de su vida, ¿verdad? Si por sus labores pastorales tuvo que asistir en determinado momento a grupos de guerrilleros o a grupos de soldados. Habría que investigar cuál fue su participación antes de ser obispo, ¿verdad? Y si sus ideas pues de alguna manera alimentaron el conflicto o lo apaciguaron, ¿verdad? Lamentablemente fue martirizado, ¿verdad? Eso es algo que todos resentimos. A ningún salvadoreño tiene que ser privado de su vida por tener ciertas ideas, pues o sea, era parte de nuestra inmadurez democrática de aquel entonces, pero creemos que merece conocerse un poco más, ¿verdad? Generalmente conocemos la versión de los medios, el hecho de que él haya sido martirizado en cuanto a su imagen, pues le suma, ¿verdad? Lamentablemente y tristemente así es, pero necesitaríamos conocer un poco más, ¿verdad? Nosotros como evangélicos en el tema de Monseñor Romero evitamos a veces emitir opinión porque igual la iglesia tiene su propia percepción, ¿verdad? De aquellos años donde Monseñor Romero comenzó. Hay mucho resentimiento todavía de su conducta en relación del crecimiento de la iglesia evangélica, ¿verdad? Y su participación con ella. Cuando la iglesia estaba comenzando había allá por San Miguel cierta oposición de parte de él a que la iglesia se expresara con libertad. Y entonces tenemos nuestras propias valoraciones, ¿verdad? Pero creemos que es un derecho que la Iglesia Católica tiene de poder llevar su acto de nombrarlo santo, ¿verdad? Si eso decide la mayoría, pues hay que respetarlo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista evangélico, las personas que mueren no pueden oírnos, pues, o sea, no pueden influenciar en nada, ¿verdad? Entonces, es cuestión de óptica, ¿verdad? Y de teología propia de cada una de las expresiones, pero respetamos mucho lo que hizo, ¿verdad? Por algunas de las comunidades, pero reconocemos que tiene oposición y hay polarización también acerca de su imagen en todos los niveles de la sociedad salvadoreña. ¿Y qué te parece esto de que el presidente Funes haya querido nombrar bastantes cosas con el nombre de Monseñor Romero?
Creemos que es quizás una percepción personal del presidente, ¿verdad? Creo que se extralimitó en algunos casos porque no es precisamente democrático ni popular el haberlo hecho, ¿verdad? De hecho, la sociedad así lo refleja en su día a día, ¿verdad? El ya empezar a bromear con el nombrar diferentes cuestiones con el nombre de Monseñor Romero. Sin embargo, creemos que es algo quizás subjetivo del presidente, ¿verdad? El tener ese acercamiento, a lo mejor haber compartido con él, haberlo estudiado probablemente, pero creemos que se extralimita, ¿verdad? Al querer imponer la figura de él a situaciones, obras que son de todos, ¿verdad? Entonces, creo que debió haber tenido un poco más de mesura, haberlo consultado quizás un poco más con sus asesores, ¿verdad? Para que fuera realmente algo que todos quisiéramos y que nos sintiéramos identificados con ello. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad es que el tiempo siempre se nos va rápido. Y un llamado, ¿verdad? O sea, que vivamos esta Semana Santa santamente y que pensemos en el futuro del país, que pensemos cristianamente en el futuro, en esa reconciliación, en que somos todos hermanos y que en la medida que nos podamos poner de acuerdo en el futuro, pues en esa medida podemos tener algo mucho mejor que podemos construir, y viene un nuevo gobierno y ojalá pues que este tiempo de reflexión nos lleve a algo diferente a partir de los próximos meses. Así que muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias también por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.